Hola, ¿qué tal? Muy buenas, yo soy Eric Estrada y antes de entrar al programa en donde vamos a tratar de describir nuestra experiencia alrededor de American Honey, quiero recordarles que con motivo del Corredor Cultural Roma Condesa, Puentes realizará grabaciones especiales de Cine Garage, Meta y El Sereno fuera de nuestras cabinas. Vamos a estar ahí en el corredor. Visítenos este sábado 26 de noviembre en el Museo del Objeto o Modo, como también se le conoce. Recorran la exposición del plato a la boca y además de que nos van a poder ver grabando ahí y de que van a poder ver la exposición del Museo del Objeto, podrán ser uno de los primeros en adquirir mercancía oficial de Puentes, la cual estará disponible en nuestro stand ubicado ahí mismo en el Modo. Los invitamos, te invitamos, queremos que sean y hagan puentes con nosotros. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Estrenos. Puentes.me. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada, les doy la bienvenida a un episodio más de Cine Garage. Hoy estoy muy contento, como siempre, que alguien me acompaña. Y hoy es un invitado de lujo, para variar. Este programa se ha caracterizado por tener siempre invitados de lujo, pero hoy, además de todo, el invitado es un muy buen amigo mío, Evaristo Corona, que está acompañándome en el episodio de hoy que vamos a dedicar a American Honey, una película que no vimos juntos y eso tiene mucho que ver con lo que va a salir en este programa. Evaristo. Hola, ¿qué tal? Buenas. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, querido Eric Estrada. No, hombre, yo contento de platicar siempre de lo que sea contigo. Creo que se nos da la platicada, ¿no? Y ahora con American Honey, creo que hay chance para sacarle tela, para sacarle temas. Una película muy peculiar. Una película que creo que tuviste en el Festival de Cine de Morelia. Así fue. Yo la pude ver hasta el Festival de Los Cabos, que tenía que comentar sobre ella. Se me escapó en Morelia por muchas razones. Número uno, por la duración. No acomodaba la película en mi agenda con las 49 otras películas que tenía que ver. Dura un rato, dura 2 horas 47 minutos. Sí. Esta película no es nada corta, es muy poco convencional en muchas cosas de las que vamos a estar platicando, pero de entrada eso tiene que ver. A mí también me estaba costando mucho trabajo decidir si la quería ver o no. Como pasa en muchas ocasiones, no sabía nada de la película, porque ustedes igual no lo saben, pero hace unos años decidí renunciar a la idea de ver avances cinematográficos. Sí. No me gusta ver trailers, lo hago solamente en ocasiones muy particulares, porque por muchas razones no me gusta esta anticipación que ocurre desde 2 años antes por ver algo que no va a estar disponible. Muchas veces te cuentan de qué se trata la película. Hay algunas otras ocasiones en donde te engañan porque hay escenas que al final no aparecen en la película. Y en general esta idea de hacer un avance cinematográfico como ensayo de lo que va a hacer para que se lo muestres a tus inversionistas, sí, no es algo que me encante. No. Entonces, no todas las películas hacen eso, no todos los estudios generan este tipo de actividades, pero como es muy difícil saber cuál sí y cuál no, decidí alejarme un poco de la industria del tráiler, que por sí sola, pues, vaya, tiene un programa aquí en Cine Garage dedicado a eso, ¿no? Tiene un programa quincenal. Sí, quincenal. Diré en la defensa. O sea, pero a ver, podrías hacer un programa diario del tráiler que salió hoy. Sí, no, claro. Así que no sabía mucho de esta película. Fue la última película que vi en el Festival de Morelia. Ya fue para cerrar medio a regañadientes porque, o sea, nadie me llevó, yo lo elegí. Pero me costaba un poco de trabajo comprometerle mi sábado por la noche de último día en Morelia a una película de esta duración después de haber visto Nocturnal Animal. Que también es larga, ¿no? También era extensa. Ese fue mi programa de cierre. Y densa. Sí, me encantó. Yo no la he visto todavía. Me encantó también. Conforme fue pasando el tiempo, me fui dando cuenta de que más me gustó American Honey, que es de la película que vamos a platicar a continuación. Y me sorprendió muchísimo. Fue una muy, muy grata sorpresa. Y cada día
he ido entendiendo lo importante que es esa película en este momento. Me van cayendo 20. Todavía a un mes de haber visto esa y 27 películas antes. Esa es, en mi corazón, mi ganadora. Sí, yo la pude ver para tratar de redondear y empezar a explicarle a la gente la sensación que genera la película, porque creo que no hay una sinopsis real de la película. Y eso hablaré bien justo de los avances que yo sí pude ver de la película. Siendo lo que es, que ahora entraremos en detalles, los avances más bien te dibujaban un poco el tono de ensoñación de la película. No hay una historia, sí hay una historia, pero lo decía hoy en la mañana en una sección de radio que hago todos los miércoles. Es una película que no está planteada desde el punto de vista tradicional, que sería planteamiento, desarrollo, clímax y conclusión. Hay varios clímax, hay varios desarrollos, no es en realidad una historia lineal. Y lo que hacían los avances era justo dibujar ese halo de ensueño que acaba comunicando la película en muchas de sus partes. Yo la vi en el Festival de los Cabos. Prácticamente me la acomodaron para que yo no sacrificara nada para verla. O sea, cuando llegué y vi qué día y a qué hora estaba, era ideal para mí verla en ese momento. Y resultó ganadora del festival. O sea, resultó ser la película que ganó el mejor largometraje del Festival de los Cabos. Así como el premio del jurado en el Festival de Cannes en su edición 2016. Justo para allá iba, en el premio del jurado, que suele a veces ser más interesante que la famosa Palma de Oro. Pues los señores que estaban seleccionados para elegir a la Palma de Oro dijeron: esta es nuestra película favorita, no, a nivel jurado, no a nivel festival, sino a nivel jurado, nada más haciendo esa diferencia. Y yo no podría estar más de acuerdo. O sea, cuando me enteré que American Honey había ganado en Los Cabos, dije, claro, es una película que justo, como dices, está adquiriendo nuevos niveles de lectura y que te deja los suficientes para estarle dando vueltas durante 3, 4, 5 días. Creo que es importante porque no sé si lleguemos para allá, ya tú me dirás. Tú viste la película antes de las elecciones en Estados Unidos. Vi la película antes de las elecciones en Estados Unidos. Es importantísimo para entenderlo. Creo que eso es muy importante en la película. Yo la vi el día después de las elecciones en los Estados Unidos, en Los Cabos, que estaba lleno de gringos. O sea, ese festival está lleno de gringos, canadienses y mexas. Puta, porque es el festival de la zona. Entonces, no solo eso, estaba Oliver Stone como invitado en el festival. ¡Qué depresión! Esa carga político-social ya del festival en ese momento me dio para ver la película desde un punto de vista bien peculiar, porque lo tiene, ¿no? Y creo que lo tiene justo porque, no sé si estés de acuerdo conmigo, dar una sinopsis clara de la película es muy complicado. Me parece complicado y me parece también incluso un poco ocioso. Sí. Decías que la película en realidad es muy atípica. Creo que lo que hace es dibujar diferentes estados de ánimo a través de la conexión de los personajes con los distintos estados que van cruzando de los Estados Unidos. Sí. Es una película que trata básicamente, no a manera de sinopsis, sino para poder encapsular de qué vamos a hablar. Una película de carretera que hace una autora y directora británica que estuvo recorriendo Estados Unidos durante unos meses para poder hacer investigación y llevarnos a la pantalla esta película, en donde un grupo de jóvenes cruza los Estados Unidos en repetidas ocasiones. Aquí solamente vemos su cruce por algunos estados, vendiendo suscripciones a revistas que nunca le van a llegar a quienes las compran. Es una especie de pequeña estafa. Es una pequeña estafa que no es tan pequeña, Eric. No. A propósito de eso. A nivel personal. A nivel personal, sí. O sea, si lo ves de una... Aquí, a ti te vendo esta suscripción, aquí está. A ti te estafan por $20, $30. Sí, a propósito de eso, me encontraba con que esa es una práctica muy recurrente, a pesar de que ustedes hayan dicho cómo revistas. A las personas con las que me he encontrado y les he platicado un poco de qué trata, todas me hacen cara como de,
¿por qué venden revistas en 2016? Porque está situada en 2016. Sí, en la actualidad. Esta película. Y resulta ser que es una industria en donde participan alrededor de 50,000 jóvenes en los Estados Unidos, muchos de ellos que no tienen casa, que se tuvieron que salir de donde vivían o que simplemente la fortuna no les ha sonreído. También hay personas en sus veintitantos, treinta y tantos, que entran a esta misma industria para poder enviar dinero, porque a pesar de que es un intento de industria muy castigado, cuando le encuentras el modo, puedes encontrar dinero que puedes enviar a tu casa y todo eso funciona solamente en un cierto contexto. Es decir, es el tipo de estafa que no podría funcionar nunca en Los Ángeles, Sí. que no podría funcionar nunca en Nueva York, que no en las podría grandes ciudades. funcionar en estos grandes centros urbanos y que se concentra entonces en lugares como Arkansas, como Oklahoma, como una buena parte del territorio de Texas, Nueva Orleans y con un cierto demográfico muy específico también, que no tiene acceso a muchas otras cosas como, por ejemplo, las revistas en internet. En línea, ¿no? sí. Entonces siguen comprando publicaciones impresas. No, y mucho de ese otro mercado se encuentra también creo que son varios capítulos interesantes dentro de la película entre los conductores de trailers, ¿no? Sí. Que a final de cuentas están manejando un cargamento de lo que tú quieras entre este tipo de ciudades. Porque las ciudades grandes ya se comunican en avión, Sí. incluso a nivel de carga. Entonces, lo que hace la película contándonos la historia de Star, que es una de las protagonistas de la película, porque creo que también tiene varios protagonistas la película, es hacernos ver cómo es que se vive en estas ciudades intermedias en Estados Unidos a través de los ojos de ella, de su personaje, de Star, y de los vendedores de revistas que van junto con ella en una van cantando gangsta rap todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo están en trap. Todo el tiempo. Entonces, lo que van dibujando es justo la sensación y la manera de vivir, sin entrar en detalles. Es muy etérea la película en ese sentido de esas ciudades. Y ahí es donde yo creo que haberla visto antes de las elecciones y haberla visto después, sabiendo quién votó por quién votó, le da a la película la vuelve muy oportuna, ¿no? La vuelve como, la convierte en una lectura del Estados Unidos no urbano, semirural o semiurbano, como lo quieran ver, que hacía mucho tiempo no encontrábamos, especialmente con un punto de vista muy crítico, pero muy poco clavado, ¿no? Porque a pesar de la duración de la película, que ya la comentamos, 2 horas 40 y algo, la película es muy sencilla de ver, es muy ligera en la forma, pero está dejando mucho en el fondo. Es decir, sí está poniendo un ojo analítico sobre lo que está pasando en este momento en Estados Unidos a nivel social, ¿no? A nivel calles. No es un estudio sociológico ni un estudio político, pero al mismo tiempo está diciendo esto es un gran país, o era un gran país, que es lo que yo creo que dice, y ahora se está empezando a ver de esta forma. Sí, simplemente es una película que ocurre en estados rojos, Sí. como ahora los podemos entender después de ver los mapas, ¿no? de las votaciones, los estados que votaron por un gobierno en teoría más liberal son azules, los más tradicionales son los estados rojos, y esos son los que van cruzando durante esta película, en donde además la música tiene muchísimo que ver también. Sí. Es una película de manufactura pues, como muy indie de los 90, de aquellas en donde la música era muy importante. Porque si conseguían tener un éxito en la radio, eso quería decir que era más atención para la película. Y de pronto ya no vemos tanto esas, ¿no? Como que le comisionan por ahí a alguna banda que haga una rola que parezca en el tráiler, etcétera. Pero acá puedes ver un montón de cosas en la música y te ayuda mucho a entender y a contar la historia. Incluso desde el principio, ¿no? Sí. Cuando Star está así en su momento... En su primer momento importante en la película, que es donde tiene que dejar su vida anterior, se encuentra con este grupo de muchachos que van a viajar o que van viajando en la camioneta vendiendo suscripciones a revistas y empieza a sonar
We Found the Love de Rihanna, Rihanna, que tiene esta frase como de encontramos el amor en un lugar sin esperanza. Y justo estaba ahí, ¿no? En eso. Como que tiene estos detalles muy cursis, que no sé si fueron a propósito o no, pero muy cursi, muy frontal, muy obvio, que incluso la hace encantadora. La hacen completamente encantadora y yo no sé si son cursis, Ok. mi estimado. Te voy a decir porque cuando suena We Found Love, ella está, pues, ya se cruzó con esta pandilla de raterillos, ¿no? Entre los que va un Shia LaBeouf, que es como el reclutador de talentos, Sí, ¿no? nunca pensé que fuera a decir ya después de 2014 que iba a ver una película de Shia LaBeouf que me iba a gustar mucho, en donde él me cayera muy bien. Él te cae bien. Hoy Hoy lo después de estamos esta diciendo. película, sí. Y está quedando grabado. Pues bueno, se reencuentra con ellos de manera completamente circunstancial en un supermercado, ¿no? Y la canción suena en el supermercado. O sea, es la canción que está sonando en los altavoces del supermercado. Entonces, sí, es una salida fácil. Pues, es como que suena el éxito del momento en el supermercado, mientras estos dos cruzan miradas y dicen, aquí está el amor. Pero al mismo tiempo, creo que eso también le quita lo cursi que pudo haber sido a que sonara como en la mente de Star, ¿no? Como si ella se imaginara esta canción, porque además creo que no es la música que ella escucharía. El tipo de personaje que nos están dibujando, que es ella, pues es una chica completamente perdida, ¿no? Que está ahí arrimada con su pareja, que tiene 2 hijos, a los cuales ella tiene que cuidar. Está en una situación muy complicada como para escuchar en su mente We Found Love, Sí. a la hora de ver a Shia LaBeouf. Entonces, otro momento importante de la película con la música. Nada más antes voy a decir, ahora que decías, ¿no? Lo de, es muy complicado ver que se usa la película, la música como se usa en esta película. Piensen, por ejemplo, en uno de las bandas sonoras más exitosas que ha habido a últimas fechas, que es la de Guardianes de la Galaxia. Que todo el mundo alucinó, que todo el mundo dijo, qué buena selección. Pues sí, pero es un playlist, ¿no? Es un playlist que no nos está diciendo nada, absolutamente nada de la película, y que suelta las canciones en momentos donde la película necesita un poco de música para seguir avanzando. Lo único que hicieron fue hacer una muy buena selección. Eso se agradece siempre. La diferencia con American Honey, que también es un playlist, ¿no? Y que también escogieron las canciones para empujar la película, es que los momentos en los que aparecen las canciones determinantes, te están contando lo que está pasando entre los personajes, sin ser completamente literal. Algo que incluso Danny Boyle no pudo hacer con Sí. Trainspotting. Trainspotting hace mucho lo que se hizo con Guardianes de la Galaxia. Esto está poquito más pulido. No, y estas canciones me parece que son además piezas de su momento Sí. y de su lugar. Sí. Salvo la canción de Rihanna y un par más, todas las demás son canciones que son muy actuales, muy vigentes, muy recientes y que tienen mucho que ver con la juventud norteamericana en este momento. Las canciones de Guardianes de la Galaxia pues no tienen que ver No, nada con sus con nada, personajes, no, ¿no? con nada. Están ahí nada más y Ni están con para esa que uno galaxia, se la pase sí. bien. Exacto. Sí. Aquí no, aquí sí son canciones que están muy cercanas a estos chicos, que incluso muchas de estas canciones no estaban pensadas para terminar en la banda sonora, sino que como eran las que escuchaban durante los 65 días que duró la filmación, Acabaron entrando. terminaron entrando, porque ellos crearon su propia pandilla que escuchaban estas mismas canciones. La de Rihanna sí estaba como muy pensada que esa era, pero es porque se la encontró la directora de la película durante sus viajes interestatales en los Estados Unidos y entendió que algo describía, ¿no? No puedo quitármela de la cabeza desde ese día. Desde ese día. Estoy soñando muy a gusto con Sí. esa canción desde entonces, Sí, como que sí. me dio nueva vida para ella. Y especialmente porque a la hora que aparece la canción y cómo aparece, que es entre estos dos personajes, el de Shia LaBeouf y el de, el personaje Star que interpreta Sasha, ahora te digo cómo se llama. Shia LaBeouf se llama, ahora te digo cómo se llama el personaje de Shia LaBeouf. Se llama Jake Ujú. y a Star la interpreta Sasha Lane.
Ellos dos cruzan miradas y un poco la atracción que esta chava siente para montarse en la camioneta e irse con estos es ese pequeño amor que siempre se ha defendido a capa y espada, que es el amor a primera vista. Y la canción, cuando aparece, cómo aparece y entre quién aparece, te da un primer nivel de lectura de la película, de decirte, si tú te vas por la historia de amor, te voy a contar algo. Y te cuenta algo, ¿no? A final de cuentas desarrolla ahí sí una pequeña historia de amor entre estos dos, que ya veremos si es afortunado o no, si se consuma o no, si eso ya lo verán ustedes en la película. Pero esa es como la primera capa que te da para decir, si te quedas nada más con esto, que es la lectura más fácil, te la vas a pasar muy bien. Lo importante y lo interesante de la película es que debajo de eso hay muchísimas más cosas que se nos están contando en la película. Sí, es muy fácil, sobre todo en estos días, caer en esta idea de que existe un norteamericano o gringo promedio. Es muy fácil llegar a eso. Es muy fácil también entender cómo eso no es cierto, porque es un país en donde, como en México, hay muchísimas formas de vivir, hay muchísimas clases sociales, hay muchísimas razas conviviendo y tal. Este particular lugar del cual nos están hablando sí es un Estados Unidos muy pobre. Sí. Muy pobre, al que pocas veces imaginamos cuando alguien menciona a este país. Es un Estados Unidos en donde no hay dinero para comer, hay dinero para tomar y hay dinero para drogarse, pero no hay dinero para tener una buena vida, ni para tener acceso a la educación, ni tampoco para educar bien a tus hijos, ¿no? Hablando de la pareja de Stark que mencionabas en un principio. Sí es un Estados Unidos del que hay muy pocas posibilidades de escapar. Sí. Eso nos empieza a llevar como a entender muchísimas de las problemáticas sociales que tiene este país. Hace no mucho tiempo me encontraba leyendo un artículo, o escuchando un podcast en realidad, en donde se hablaba como de la situación de calle de algunos norteamericanos. Sabemos que hay ciudades en donde hay muchísima gente que vive en las calles, que son indigentes. Y uno muchas veces entiende que eso ocurre pues porque quieren, ¿no? Es como la fácil. Es como la salida sencilla. La salida más sencilla es decir, pues sí, viven en la calle porque quieren. Pero hay muchísimos atenuantes para eso. Como que, por ejemplo, tú para que puedas vivir en una casa o para que te puedan rentar una casa, ya en Estados Unidos te piden como tus antecedentes de los últimos 7 años. No 1, no 2, no 3, no 7 años. Si ustedes o si ellos se quedaban sin casa durante 6 meses hace 3 años, ya va a ser imposible primordialmente que vuelvan a encontrar una casa. Y por eso empiezan a existir estas estafas, porque la gente de alguna manera tiene que vivir, tiene que ganarse la vida. Te habla de ese Estados Unidos muy remoto, que está muy presente y que es tan amplio y tan grande. Es bien interesante. Y justo por eso es que es una road movie, una película de carretera. Porque una historia parecida, y esto aquí es donde podemos empezar a darle muchos más matices a la película, una historia como esta, ¿no? De un grupo de pequeños estafadores que viven de eso y que probablemente vivan hacinados, se pudo haber desarrollado en una gran ciudad. O sea, si tú ubicas esta historia en un departamento abandonado en Chicago, mientras ellos salen en el metro o caminando en el autobús a hacer lo que hacen en esta película, cuentas la misma historia pero a nivel urbano. Pero el retrato que te queda de Estados Unidos, por supuesto, acaba siendo mucho más común para los que vemos. Las grandes películas normalmente ocurren en grandes ciudades. Entonces, ver a este grupo en una gran ciudad habría sido hasta cierto punto natural. Uh-huh. A la hora de entender que estos chicos no van a poder tener una casa, en primer lugar, porque casi ninguno de ellos tiene 21 años. Sí. En segundo lugar, porque efectivamente no pueden comprobar que tienen un antecedente de 7 años limpio para comprar o alquilar una casa. A la hora de entrar a ese nivel de pobreza, la propia historia te está pidiendo que sea un road movie, porque para esos personajes, en esa situación, con esos ingresos, resulta mucho más fácil, ahora sí, estar siempre en movimiento que quedarse en una sola ciudad tratando de sobrevivir. Y justo por eso es que American Honey tenía que ser una road movie. De otra forma, no habríamos visto el nivel de pobreza en el que vive mucha gente en los Estados Unidos, empezando por estos chavos. Claro. ¿No? Entonces, a la hora de empezar a alargar los brazos de la película, uno entiende prácticamente todas las razones
de que aparezca lo que aparece. Número 1, que se estén moviendo. Número 2, pues que sean estafadores de poca monta. Número 3, que ellos mismos acaben enredándose en un sistema que acaba siendo muy parecido al capitalista, cuando en realidad lo que están tratando de hacer es escapar del sistema capitalista, porque algo que no hemos dicho es que esta pequeña organización, pues, por supuesto, tiene su cabeza, ¿no? Y esa cabeza, que además resulta estar interpretada por la nieta de Elvis Presley, lo cual le da lo puse en mi texto, lo cual acaba rizando el rizo, ¿no? Porque si uno entiende la figura de Elvis Presley desde lo político hasta lo económico, sabrá que efectivamente su nieta tenía que ser la que embauca a estos embaucadores para que ella pueda vivir del dinero que ellos están robando. Entonces, a la hora de empezar a alargar estos brazos, uno le encuentra a la película lecturas muy interesantes, muy enternecedoras incluso, porque tú lo decías hace rato, es una película que acaba siendo, ¿cómo lo dijiste? Pues la quieres, ¿no? Te acabas encariñando mucho con lo que está pasando, a pesar de que no hay en realidad un lazo real entre nosotros, ya no digamos clase media, ¿no? Mexicanos, con estos personajes. Y sin embargo la hay prácticamente, como le ocurre a Star, a golpe de vista, ¿no? Los ves y dices, a ver, sí quiero ver qué está pasando en esa camioneta, sí quiero ver qué está pasando en esas carreteras, sí quiero ver qué va a pasar cuando se junten de nuevo, después de haber estado vendiendo revistas todo el día y tengan que cenar en la noche, ¿no? Creo que la película tiene esas muchísimas capas, pero la principal, y sí quería dejarlo claro, es que tenía que ser una road movie. De otra forma nos iban a acabar contando la misma historia de las grandes ciudades y pues no se vale, ¿no? Porque justo las grandes ciudades son las que votaron por Hillary Clinton y justo las ciudades deprimidas y las clases oprimidas de Estados Unidos, porque acaban siendo esclavizadas de alguna forma, son las que acabaron votando por los republicanos. Sí, o sea, esto como que me lleva otra vez al planteamiento que me ha estado rondando mucho durante las últimas semanas después de esto, de qué tanto las grandes ciudades le hemos fallado a nuestros campos, Mucho. qué tanto los ciudadanos, en teoría, más informados, si así lo quieres ver, hemos dejado de empatizar con la gente que está viviendo, trabajando y cuidando nuestros campos y nuestros recursos naturales. Y cómo es que no estamos entendiendo sus razones para tomar las decisiones que están tomando. En México también nos pasa, y nos pasa muchísimo. Sí. No es un caso completamente aislado en ese sentido, porque también nos ocurrió a nosotros en las elecciones anteriores, ¿no? Y en las anteriores. Sí, o sea, ves como la gran diferencia Sí. que existe en estos grandes países. Y eso es a nivel mundial, de hecho, ¿no? Y ahí si podemos mencionar a alguien que no entraría en realidad en la lectura de la película, pero que nada más para seguir engordando los datos, Bernie Sanders, ¿no? El candidato dejado de lado por los demócratas, toda su vida ha alegado por una revalorización del campo, ¿no? Por dejar de verlo como un instrumento de producción y comenzar a verlo como un medio de reconexión con la tierra y con nosotros mismos, que está manteniendo a las ciudades y no al contrario. Entonces, ahí es donde podemos empezar también a entender por dónde está el error y dónde está Estados Unidos ahora, porque creo que la película acaba siendo un retrato muy fiel de Estados Unidos, más allá de lo urbano y de lo rural, incluso con lo que no habla. No hay nadie diciéndonos que hay que volver al campo y todo aquello, simplemente nos están mostrando lo que ocurre en el campo obrero y en el campo campesino. Sí, ¿no? claro, que también está el campo obrero, ¿no? Sí. Hay un yacimiento de petróleo ahí que aparece en la película, que es muy similar a las plantas hidroeléctricas o termoeléctricas que hay en nuestro país, Sí. en donde hay gente que está trabajando ahí y que no sale a otro lugar, que tuvo que dejar a su familia para meterse a trabajar en estos campos o en las minas incluso, y ellos también son representantes de esta sociedad o de aquella sociedad, también son votantes, Claro. y también es gente que no llega a su casa a leer internet. No. De pronto uno se encuentra con que, claro, Bernie Sanders puede ser el candidato de las personas que leen internet. Que el internet. Hay mucha gente que no. Hay muchísima gente y la película Hay se más. enfoca en ellos. Creo que es más, ya lo vimos. Y se enfoca en ellos, de nuevo, para que no espantemos a la gente, no a nivel de lectura y de provocación política. No, estas son lecturas externas. Sí, de no, de la nosotros, película, sí. la película está armada, antes de irnos al corte. Yo a veces
me la imaginaba como esta famosa colcha americana, ¿no? Que estas cobijas que se hacen en los estados, justo en este tipo de ciudades en Estados Unidos. Los llamados quilts. Los quilts, en donde pues este cuadro es un trozo de una tela, este cuadro es un trozo de otra tela, este es otro, y no necesariamente tienen que empatar unos con los otros, no tiene que ser ni la misma tela ni el mismo color, pero a la hora de ver, y esa es la idea del quilt, a la hora de ver el resultado final, esa cobija te está contando una historia. Cada trozo de tela tiene su propia historia, pero los más clavados acaban acomodando todo para que dentro de la cobija, como en una especie de pintura, se cuente también una historia. Y creo que American Honey está contada así. No hay en realidad causas y consecuencias de manera completamente intencional, ¿no? Hay películas donde no hay causas y consecuencias porque no lo saben contar. Aquí lo que está ocurriendo es que como sí lo saben contar, te están diciendo, te voy a enseñar esta viñeta y luego esta, para que tú puedas empezar a bucear por donde se te antoje, ¿no? Te dibujan la superficie del mar y ya tú te metes a ver qué encuentras. Déjame hacer la pausa, mi estimado Evaristo, y venimos. Tengo una pregunta para ti para empezar la segunda mitad de este programa. A los habitantes del multiverso que se encuentran en lugares distintos a la Tierra, necesitamos de ustedes. El accidente de la evolución nos afectó. Ahora mismo, el Homo sapiens piensa que este planeta y cuanto le rodea es de su propiedad. Somos incapaces de olvidarnos de la crueldad. Despreciamos a nuestros semejantes. Conservamos en muchas formas la esclavitud. Sí, nuestro cerebro ha sido capaz del arte y la ciencia. También hemos inventado la desigualdad y el odio. Estamos obsesionados con el tema de las clases sociales. Tendemos a hablar de los otros mediante etiquetas. Hemos diseñado un sistema donde la desgracia ajena nos resulta benéfica. Pero imaginen cómo cambiaría todo si ustedes, habitantes de otro universo, galaxia o planeta, nos demostraran que no somos únicos ni especiales. Un solo contacto sería capaz de transformar cuanto pensamos acerca de todo. Ni siquiera tendrían que acercarse demasiado a nuestro aire contaminado. Así que, si están allá afuera, si existe alguna forma en que su tecnología sea capaz de recibir y decodificar estas palabras, envíen un mensaje de vuelta. Dejen que comience un periodo nuevo y que el hombre empiece a ser una criatura menos letal para sí misma. Es importante y es urgente. Un mensaje de puentes.ml para la vida más allá de la Tierra. Intercambios horizontales. Puentes. Núcleo distante. Canciones, personas y discusiones. Con Ulises Allís y David Aguilar. Todos los viernes a las 4 de la tarde. A través de Puentes. Muy bien, estamos de regreso. Evaristo, tengo una pregunta para ti. ¿American Honey es una oda a los Estados Unidos o es una canción de lamento hacia lo que se ha convertido Estados Unidos? Es difícil. Puede ser para cualquiera de las dos, ¿no? Puede ser para cualquiera de las dos. Yo lo entendía más como una carta de amor a Estados Unidos, pero haciéndole ver lo que está mal con Estados Unidos antes de que todo se eche a perder. Qué fácil es ser fatalista en estos días. No, pero ¿sabes dónde? Yo traigo la misma pregunta. Yo me estoy orillando a que es una especie de canto de lamento, de se nos está yendo todo esto de las manos, pero al mismo tiempo es una carta de amor. El domingo que estaba yo yendo a LCD Sound System en el festival,
hubo un momento muy bonito en el que cantan New York, I Love You. Y es eso, o sea, ahí volví a pensar en la película. No tiene nada que ver la canción con la película. Esto es una conexión externa que seguía haciendo 2 semanas después de haberla visto. Nomás Así para que vean. así estamos, querido Eric. Y dije, claro, o sea, este hombre con Nueva York está igual. No deja de ver lo que está mal y no deja de ver lo que le cuesta querer a esa ciudad, pero la quiere. Y esta película, más allá de lo que pueda decir Andrea Arnold, la directora, porque ella no es americana, lo cual tampoco le impide amar a Estados Unidos, ¿no? O sea, cada quien puede querer y admirar al país que se le antoje. Lo que está haciendo creo que es también un poco eso, un poco New York, I Love You, pero, híjole, qué trabajo me cuestas. Te quiero con todos tus defectos, pero no me los avientes todos al mismo tiempo, ¿no? Vémelos dosificando. Estoy de acuerdo. Y por ahí va también mucho de lo que va contando la banda sonora, para tratar de volver y explicarle a la gente qué más canciones hay y qué más momentos nos pueden ir entregando. Yo estaba hablando hace rato de justo, nos van dibujando el espíritu que en ese momento tiene el personaje, porque los personajes acaban siendo contradictorios. En esta forma de viñetas de American Quilt que les estaba platicando hace rato, como no hay una narración, una historia en realidad que nos lleve a un clímax único, sino hay varios, los personajes acaban siendo contradictorios, ¿no? Y eso es comprensible en la forma de la película. Y hay un momento en el que se alejan por completo del gangsta rap y entra Bruce Springsteen. Hay un par de momentos, hay 3 momentos. Hacia el final casi, ¿no? Increíbles ya hacia el final. El momento de Bruce Springsteen es padrísimo porque además es el cover a la canción de Suicide, sí, ¿no? Incluso que Suicide inspiró todo el álbum Nebraska de Bruce Springsteen, así que efectivamente aparece Dream Baby Dream en un momento tristísimo. Muy triste. Tristísimo. Muy triste, que además ronda el peligro. Sí. ¿No? Sí, claro, porque no sabemos exactamente hacia dónde está yendo en ese momento. Ya a la mitad de la jornada de estar, ya vio el amor, ya vio que, pues, quién sabe hacia dónde vaya a ir eso, y empieza como a meterse en algunos otros embrollos, claro, que tienen que ocurrir cuando uno va de puerta en puerta vendiendo revistas. Buscando un poco tu propio sueño. Yo lo que entendí con ese momento de esa canción, con la versión de Bruce Springsteen, fue lo que está, o sea, tampoco se están ensañando con los personajes. No hay una visión moralina ante su no quiero trabajar, quiero hacer esto, ante sí estoy haciendo dinero y me lo gasto como yo quiero, sino todo lo contrario. Es como decirnos, en ese momento dejarnos ya muy claro, porque ya nos lo habían dicho, están soñando. O sea, lo único que le queda a estos chavos, lo único que le queda a este futuro de los Estados Unidos es soñar con lo que sea prácticamente, ¿no? No importa cuánto tiempo dure el sueño, siempre puedes tener otro, es lo único que les queda, y por eso me gusta tanto que esa canción en ese momento aparezca además adentro de un tráiler, ¿no? Porque es como todo lo que le admiro a Bruce Springsteen, y esto es mucho de lo que me gusta del Estados Unidos que yo conozco, y es otra vez el roce de nuevo con la carta de amor, a medio quejido, a medio lamento, a medio me dueles. Ahí te va otro roce de amor, con un momento, yo creo, de los más emocionantes que tiene American Honey. Sí, es muy emotivo. Hay muchas canciones que tienen que ver con la escena afroamericana actual. El soundtrack es básicamente puro trap. Sí. Hay canciones de Ray Remord, de Lapsley, que no hace trap, pero pues está como un poco en eso, de Kevin Gates, Ciara, E40, Big Sean, de Juicy J, lo que ya habíamos dicho de Rihanna, pero hay como 4 o 5 cosas que de repente se salen y destacan, y es muy bonito. Incluso en el country más puro, la canción esta de Lady Antebellum, que hace unos años ganaron un Grammy a Mejor Disco del Año, y todos en México dijimos, ¿quién? Pues es porque son unas estrellas del pop country de los Estados Unidos, que incluso son quienes le dan título a esta película. La canción de ellos se llama American Honey, y aparece ahí en un momento muy bonito, muy espontáneo, porque creo que tiene eso. Hace rato hablabas de que la canción de Rihanna suena en las bocinas del súper. Sí. Prácticamente todas las canciones suenan desde las bocinas
de algo. No están ocurriendo en las cabezas de nadie, sino que son parte de este experimento de haber juntado a 10 o 12 chicos en una camioneta y ponerlos a viajar durante 60 días por Estados Unidos y hacia el final. Y además eso, la película fue grabada o filmada en orden cronológico. Sí, se filmó conforme ocurrían las cosas. Conforme iban ocurriendo. Entonces ya al final sí ves una química muy distinta entre los personajes. Tienen estos momentos muy bonitos de cantar alguna o algunas canciones entre todos y de compartir momentos ya hacia el final del bromear, proyecto. ¿no? De voltearse a ver. Y es ahí donde yo veo un poco el lamento de la película, ¿no? Ver cómo puede haber estas conexiones entre estos chavos que no tienen absolutamente nada que ver y que también están rondando la locura, ¿no? Que dices, hijo, esta chica, si no la medican, se nos va en cualquier momento a la estratosfera a conocer a Darth Vader, ¿no? Pero la película acaba armando unos... Bueno, lo hacen en realidad ellos. La película lo que hace es reflejarlo y retratarlo. Estos vínculos que yo al final de la película decía, es que nos están diciendo que las cosas se pueden hacer bien y que muy poca gente quiere hacerlo. Y no hablo de ellos, porque ellos están como metidos en este sistema voraz en donde la única forma de sobrevivir que les han dejado es esta, porque creo que ninguno de los del grupo está ahí por gusto. Sí, no. Están por necesidad, lo que decías de los indigentes, ¿no? Sí, es que un poco la manera en la que funciona esta estafa, sin revelar muchas cosas que tengan que ver con la película, es que van en estos grupos en camionetas vendiendo suscripciones a revistas y van de casa en casa. Y todo el tiempo van moviéndose de una ciudad a la siguiente. Y hoy, por ejemplo, están en Atlanta y mañana van a estar en algún lugar de Oklahoma, ¿no? Porque la geografía no da, pero esa es la idea. Rapids. Y lo que uno tiene que hacer es vender individualmente o en equipo suscripciones. Por cada suscripción que vendes, te toca una comisión, sí. Pero además vas haciendo puntos. Si tú no sumas los puntos necesarios para esta semana, muy probablemente te pueden dejar en esa ciudad sin que te avisen y sin que tengas ningún tipo de escapatoria, porque siempre estás debiéndole a tu supervisor. Es una especie de esquema piramidal en donde pues, tú le das toda tu lana a tu supervisor y él te dice cuánto te toca y cuánto te corresponde. Si eres problemático, te puedes quedar en esa ciudad. Si sufres un accidente y tienes una lesión, te puedes quedar en esa ciudad. Hay muchas razones por las cuales tú estás muy interesado en vender de estas suscripciones y en seguir formando parte del grupo, porque puedes estar del otro lado del país, de donde es tu casa, y no hay forma de que puedas regresar porque no tienes lana, no tienes casa, no tienes crédito, no existe posibilidad de que tú te puedas salir de eso, ¿no? Y eso es una mezcla bien interesante que hace la película con los personajes, porque por el otro lado, mientras nos va dibujando que están en realidad enredándose en este otro sistema que puede ser muy parecido al de la cienciología, pero también puede ser muy parecido a la burbuja financiera del 2008, que era prácticamente eso, y es ahí donde yo veo los puntos críticos al sistema. Por el otro lado, te está dibujando a una pandilla de chamacos que se la pasan bien todos los días, ¿no? Que viven un hedonismo muy particular, muy personal, ¿no? Nada evasivo, porque saben su situación, conocen sus obligaciones, saben que si no venden no comen, saben todo lo que nos acabas de contar, pero eso no les impide vivir una etapa hedonista prácticamente pura y casi angelical, ¿no? Porque ellos mismos saben que el amor es imposible, pero eso no les impide experimentarlo de vez en cuando. Ellos mismos saben que no siempre van a dormir en una cama, pero cuando lo hacen lo disfrutan mucho. Entonces, estas dos posiciones en los personajes acaban armando momentos de ensoñación, que es con lo que empecé tratando de describir la película, muy bonitos, muy interesantes. La película es muy volátil, muy etérea, porque a veces vamos a esos momentos de hedonismo y de disfrute, de enamoramiento del presente, que sí, probablemente sea demasiado, eso ya es cuestión generacional, y de repente nos jalan otra vez al lado oscuro, ¿no? Al lado de, te saqué de este sistema, pero te estoy enredando en este. Y para salir es muy sencillo, pero tú me tienes que decir si de veras te quieres salir. Es un juego de luces y de sombras bien interesante. A mí me gusta mucho ese rebotar entre los momentos de la
de la película, y justo por eso cuando aparece American Honey, que puede sonar o un himno al hedonismo o un canto de lamento hacia el que está pasando en este país, me gusta tanto. Si a mí me lo hubieras preguntado, espero que esto no sea un estropeo, yo hubiera querido que ahí terminara la película. O sea, no hemos dicho en qué momento sale y se darán cuenta cuando salga, pero para mí, acabando esa canción, que además la dejan entera, debió haber terminado la película. Yo me habría quedado muy contento con lo que pasó. ¿Te disgustó lo que ocurrió después? No me disgustó. Es un poco el epílogo final, porque la película tiene varios epílogos, ya lo había dicho, tiene varios clímax. Era como, ya te entendimos, o sea, ya me enamoré de la película, no necesito enamorarme de ti, Andrea Arnold, ya me enamoré de la película, ¿no? No me insista tanto. Yo tenía esta sensación de que no quería que se acabara tampoco. Quería saber qué seguía qué seguía pasando, a dónde iban estas personas y estos chicos, que además muchos de ellos, la gran mayoría de ellos, son actores no profesionales, actores naturales, como les se llaman ahora. ¿Actores naturales, sí o no, Eric Estrada? En general. ¿Qué opina Eric Estrada? Porque vi en Morelia cómo es una tendencia a la alza muy grande. Desde hace mucho, sí. No sé si tiene que ver con brincarte sindicatos o... Probablemente. No sé exactamente. O sea, uno que no ve tantas películas de autores arriesgados. Propositivos, ajá. De aquellos que hacen películas para la contemplación. Sí, que no mueven la cámara. Que no mueven la cámara. Pues sí se pregunta si ese es el futuro de un cine. No, bueno, no creo. O sea, cuando encuentras 18 garbanzos de libra, como le pasó a Andrea Arnold, adelante. Pero hay que tomar en cuenta que estos personajes muy probablemente estos actores naturales muy probablemente se están interpretando a sí mismos. No por nada, los 3 papeles principales están en actores o que pueden llegar a ser profesionales como Sasha Lane, o que ya lo son, como Shia LaBeouf y Riley Keough. Uh-huh. ¿No? Ellos son los que están jalando a los demás. Los demás están interpretándose a ellos mismos. Entonces, el actor natural funciona cuando descubres a alguien que efectivamente, naturalmente es un actor, y de ahí tienes que meterle técnica y tienes que pulirlo y tienes que dirigirlo para poder hacer otros papeles. Cuando el actor natural solo se interpreta a sí mismo, como ocurre en las películas donde no mueven las cámaras, no pasa de ahí, ¿no? Y es como de, mira, se encontró al simpático del pueblo, vamos a ver qué hace el simpático del pueblo en la película. Acaba siendo, desde mi punto de vista, un poco malicioso utilizar actores naturales. En este caso funcionó, tenemos que ver qué va a pasar con ellos después, porque además funciona porque ellos no son el centro de la película. El centro de la película está en otro lado. Sí. Cuando el actor natural es el centro de la película, sí tengo muchos problemas. Ahora, segunda pregunta relacionada con los actores. ¿Qué tipo de actor es Shia LaBeouf? Me confunde mucho. Creo que él también está muy confundido. Sí. Creo que es un tipo muy errático, que no sabe qué es lo que quiere en la vida y que está experimentando con muchas cosas, sustancias, formas y maneras de trabajo. Y es un hombre que tiene claramente una carrera que muchos otros actores envidiarían, ¿no? O sea, ha salido en la franquicia de Transformers, estuvo en la más reciente Indiana Jones, estuvo en aquella de Wall Street y no sé qué, pero también toma otras decisiones muy arriesgadas y de pronto va y hace una película con Lars von Trier. O de pronto viene y hace una película como esta. No me queda claro qué tipo de actor es. Y lo digo porque a veces uno, cuando ve que un actor está en una película, decide a partir de eso si la quiere ver o si no la quiere ver. Hoy Shia LaBeouf no me parece que sea un imán de taquilla. No es un imán de taquilla, lo fue. Ajá. Lo fue hasta que justo empezó, como dices, a darle vueltas a su propia película. Creo que su última película ultra industrial pues, fue, por supuesto, la de Transformers. Grande, quiero decir. Luego tiene ahí una muy extraña que se llama Charlie Countryman, después de The Company You Keep. Luego tiene Las dos ninfomanías, con Lars No Puedo Filmar Bien von Trier. Luego tiene Fury, que es como volver un poco al cine industrial. Sí, Fury es convencional. Sí, mucho. Luego está Man Down y American Honey, que son como 2 películas un poquito más arriesgadas. Yo creo
que no lo entendemos porque, mira, lo iba a comparar, o lo podríamos incluso comparar con la también muy diversa y a veces errática carrera de Don Harrison Ford, ¿no? Que tiene películas muy interesantes, para nada artísticas, y tiene películas muy malas, ¿no? La diferencia es que cuando Harrison Ford hacía películas, Hollywood no tenía el interés, no tenía este tercer ojo volteando hacia autores un poco más propositivos o autores un poco más arriesgados o autores estilo Lars von Trier. Entonces era muy poco común, muy difícil, era incluso contraproducente irte a rodar con Jean-Luc Godard, porque Hollywood no estaba volteando para allá. Ahora incluso los grandes estudios tienen su división de cine independiente y la definición de cine independiente ha cambiado por completo. El cine independiente antes no tenía nada que ver con los grandes estudios, ahora es solo cuestión de presupuesto, porque ya están cobijando este tipo de propuestas. Entonces, comprendo que un actor pueda moverse para allá, lo que no comprendo es que a veces lo haga bien y lo haga mal, como Shia LaBeouf, ¿no? Hay otros actores que les ha salido mucho, mucho mejor. El propio Brad Pitt ha tenido sus experimentos, George Clooney ha filmado con Anton Corbijn, ¿no? Y lo vimos también en una película donde la cámara no se movía, ¿no? Pero Shia LaBeouf ha escogido mal y creo que todavía no tiene el peso para permitirse esos experimentos y quedar como George Clooney de, pues no le salió, pero a nadie nos importa. A Shia LaBeouf, como la edad le está orillando a otro lado y su carrera lo lleva a otro lado, cuando la riega, pues sí nos damos cuenta. Entonces yo creo que tiene mucho que ver el momento en el que el pobre está viviendo, que es el nuestro. ¿Este es un error en su carrera o es un acierto? No, yo creo que este es un gran acierto. No acabo de tragarme el hecho de que él, a su edad, esté rodeado de estos muchachos. O sea, creo que es un poco error de reparto, pero lo hace tan bien que se la perdono. Es decir, para mí es demasiado mayor para estar donde está. Pero no tanto. Exacto. Tiene 30 años. O sea, en la vida real, él tiene 30 años. En la película debería tener 22, 3. No, porque él ya es como supervisor. Okay. Y te toma tiempo llegar a eso. Estuve leyendo un par de artículos referentes al asunto de las suscripciones. Qué industria, ¿eh? Es pesada. Es pesada, es un tema. Se habla mucho de este asunto de esquema piramidal, ¿no? En donde las personas que son las mayores son las que llevan las de ganar. Y de incluso cómo juega también un papel importante la psicología. El vapulear a tus pupilos o a tus seguidores, el hacerles ver que en cualquier momento los puedes dejar, ese tipo de violencia psicológica. De la película, por ejemplo. Ajá, o sea, ese tipo de violencia psicológica está muy presente y también se habla mucho de cómo los supervisores buscan cómo mitigar las tristezas y las depresiones y son ellos mismos quienes les dan las drogas, son los facilitadores de drogas y alcohol a estos otros chavillos para que vivan en esta fiesta de todos los días que hablabas, ¿no? La del hedonismo extremo, y en eso andan. Entonces, como él es mayor y es supervisor y eso, no sé si me brinca tanto. De cualquier manera entiendo lo hace. El punto. Sí, no, de cualquier manera lo hace muy bien. Como, igual que tú, hacía mucho que no me caía bien en una película. Pensé que ya no regresaba. Dije, se quedó así con perdido. Lars von Trier, que se quede allá. Nada más para que se den cuenta, todo esto que acabamos de contar ocurre debajo de la historia de amor y encaja además con la historia de amor que le estábamos describiendo en un principio. ¿Por qué? Porque Shia LaBeouf, obviamente, hay una atracción sobre Star. Jake está de alguna forma atraído de una manera distinta hacia Star, pero nunca estamos seguros de si está diciendo la verdad o no. Es medio un gigoló, ¿no? Es una especie de gigoló. Parte de sus técnicas. Es una especie de padrote también, ¿no? O sea, poco a poco la película lo va oscureciendo y esa otra transformación a mí me llama mucho la atención porque además encaja con la historia de amor que nos están contando desde Rihanna. Solo suena una vez la canción de Rihanna, ¿verdad? No. ¿No? No. Suena más de una vez. Sí. Con razón. Sí, nos acompaña. Con razón. Y toda la película desde el principio, el cantar, y después me la volví a encontrar y ya no. Tú lanzaste ese tweet, ya nada más para empezar a cerrar. Tú lanzaste ese tweet en el que decías que te había gustado la película, pero que te habría encantado que actuara Rihanna. Sí. ¿Qué habría pasado si en lugar de Sasha
hubiéramos tenido a Rihanna. No lo sé, pero físicamente se parecen mucho. Mucho. Pienso que se parecen mucho. Por supuesto, Rihanna tiene una personalidad Es que brutal. es arrasadora. Es brutal. No sé incluso si el personaje está un poco inspirado en Rihanna, porque tiene como esta personalidad un poco exótica, muy libre, Muy abierta. muy desinhibida también. Le gusta mucho la música a esta chica. No sé qué habría pasado si Rihanna lo hubiera hecho. No sé qué tan buena actriz sea, pero no, habría caído así. Yo la he visto en un redondito. par de películas y la aguantas porque te cae bien. No, caigo redondito. Pero Sí, no sé. Ajá, exacto. O sea, no sé si ver una película de 2 horas y 47 Sí, no. minutos con Rihanna y No, Shia no, LaBeouf. no, no, no. puta. O sea, si me la platicas, suena a mi peor pesadilla. sí, el planteamiento suena muy mal. Preferiría ver los GIFs de Rihanna, ¿no? Que es como la reina del GIF. Es la reina del GIF. ¿Algo más que quieras agregar sobre American Honey, mi estimado Evaristo? Desconozco absolutamente cuántas copias van a llegar, qué tanto se va a estrenar, si Ajá. va a salir o no. Si pueden hacer un esfuerzo por verla, se la van a pasar muy bien, véanla. Si ustedes son chicos de los 90, va a tener un par de momentos que de verdad son increíbles. Ujú. No los contamos aquí, pero no, que en no, el no. soundtrack son de verdad hermosísimos. Y denle una oportunidad. Es Sí. una película larga. No creo que vaya a estar así en un montón de salas, pero denle una oportunidad porque muchas veces son, creo, el tipo de películas que nos hace falta y que extrañamos dentro de la sobreoferta de los superhéroes. Sí. Este es el tipo de película que yo peleo porque sea exhibida y porque podamos tener posibilidad de ver. Y quién sabe si un día va a llegar a Netflix o no, pero no dejemos Sí, que no. Netflix sea nuestra única referencia cinematográfica. Está muy bien ver otros cines. Especialmente Muy bien. cuando la película tiene una búsqueda fotográfica como esta. Siendo una película de carretera y siendo una película dedicada a Estados Unidos, obviamente el paisaje americano es un personaje importante en la película. Hay paisajes que tienen que estar ahí, que nos los enseñan y obviamente nos los enseñan en todo el encuadre de la pantalla. Por muy buena que sea su tele, a mí todavía, y lo podemos platicar cuando quieran, no se va a comparar jamás con una pantalla de cine viendo la misma película. Entonces, para escuchar cómo se escucha lo que ya les contamos, para ver estos paisajes, para ver además cómo la cámara está jugando, también bordeando mucho entre la ficción y la realidad, ¿no? Uno de repente, hablando de que no se mueve la cámara, hay momentos en la película que involucran movimientos bruscos en donde uno dice, claro, es que si no se hubiera movido el camarógrafo, le pegaban. Y lo piensas, pero inmediatamente después vuelves a entrar en la película. Ese otro roce entre la realidad y la ficción que tiene la cámara, la fotografía de esta película, se me hace también muy, muy afortunado. Le da una frescura y una ligereza muy, pues muy padre, ¿no? Para Sí. decirlo en una sola palabra. Entonces, tienen que verla en pantalla cinematográfica. Yo vería un documental sobre ese tema, ¿eh? Sobre la mafia sí, de los suscriptores, sí. de las suscripciones de revistas, pero fácil. Y no dudo que haya por ahí, ¿eh? Fácil. No, lo voy a buscar y voy a ver porque ahora retomé todo el asunto de la película después de unas semanas y sí lo vería fácilmente. Y además creo que nos sirve también como para empatizar con otra gente. Sí. Como para entender de dónde viene la necesidad del cambio político que ahora estará viviendo Estados Unidos. En este caso, creo que no hay como intenciones raciales ni de género implícitamente explicadas, dentro de la película, que es muy fácil irse hacia ese lado, pero simplemente está bien ver también historias acerca de gente distinta. Claro. Y que nos cuenten historias de esta gente que está moviendo hacia otro lado la aguja, que nos puede gustar o no, pero, pues Pero ahí la viven. están moviendo y ahí están. Ahí viven, ahí están, y tenemos que entenderlos. Está bien entenderlos, no así aquellas facciones que son racistas, No, ultraderechistas, no. etcétera, ¿no? Pero no todos lo son. Entender a la gente de este otro Estados Unidos no está tan mal. No está tan mal porque a eso nos va a llevar a entender a otra gente también en México. Yo leía no me acuerdo en dónde lo chequé, buscaré la nota y la pegaré en la bitácora.
un chico que muy conscientemente decía, ok, si no nos gustó lo que salió en la elección, estoy de acuerdo. Tenemos que aguantar 4 años mínimo, o por lo menos en teoría, porque ya están hablando de la destitución. Pero él decía, tenemos que aguantar por lo menos estos 4 años, pues sí, ni modo, pero eso nos debe dar la oportunidad para reflexionar en qué fue lo que hizo que mucha gente que no tiene los extremos de los supremacistas blancos y de los Minuteman y todos ellos, nos tiene que hacer reflexionar en esa gente a la que dejamos de ver hace mucho tiempo y que acabó decidiendo las elecciones en este momento, para bien y para mal, pero ellos acabaron poniendo su voz en la mira de todo el mundo, y eso es bien importante. Ese momento de reflexión no nos lo podemos perder. Este es un buen comienzo, ver la película, y si de ahí lo podemos jalar hacia lo que está pasando en México, que no estamos tan lejos, no solo geográficamente, hablo políticamente, no estamos tan lejos. Tenemos una sociedad muy dividida, tenemos una población pobre también muy oprimida. Creo que esa reflexión puede alcanzar para mucho más, y creo que American Honey puede ser un buen principio. Entonces, échenle un ojo, repito, véanla en el cine. Si de repente ven que la película no va para ningún lado, no se preocupen, esa es la idea de la película. La película de repente les pide ese favor de, o sea, es como ir en la carretera. Y una vez más, sí, ya llegamos, espérate. Ya llegamos, no, espérate, a lo mejor no seguimos. ¿Y esta carretera a dónde lleva? No sé, pero es la carretera. Y esa intención también tiene la película. Entonces, si de repente están perdidos y creen que no les están contando nada, es que van en la carretera. Piénsenlo de esa forma y súbanle cuando suene Dream Baby Dream. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Estrenos. Puentes.me